amor está aquí, tu presencia está aquí, tu ternura, oh Padre, está aquí. Tu amor está aquí, tu presencia está aquí, tu ternura, oh Padre, está aquí. Tu amor está aquí, tu presencia está aquí, tu ternura, oh Padre, está aquí. Yo te invito, como decía Rodrigo, a proclamarlo. Y si tú puedes, como un acto externo, levanta tus manos ahí donde te encuentras, si tienes la posibilidad, y proclámalo. Su amor está aquí. El amor del Padre está ahí donde te encuentras. Tu presencia está aquí, tu ternura, oh Padre, está aquí. Tu amor está aquí, tu presencia está aquí, tu ternura, oh Padre, está aquí. Tu amor está aquí, tu presencia está aquí, tu ternura, oh Padre, está aquí. Ahora dilo aún más. Tu amor, tu presencia, tu ternura está en mí. Está en mí, está en ti. Dios Padre, su amor te inunda, te llena. Llena tu corazón, llena tu ser, tu alma. Y todo cansancio, toda tristeza, todo estrés, todo miedo, todo bloqueo, su amor lo desbloquea, su amor sana, su amor conforta, su amor libera, su amor echa fuera todo el temor, su amor te consuela, te descansa. Por eso proclámalo. Su amor, su ternura, su presencia está en mí. Tu amor está en mí, tu presencia está en mí, tu ternura, oh Padre, está en mí. Tu amor está aquí, tu presencia está en mí, tu ternura, oh Padre, está en mí. Tu amor está en mí, tu presencia está en mí, tu ternura, oh Padre, está en mí. Una vez más, digámosle al Señor: tu amor está en mí, tu presencia está en mí, tu ternura, oh Padre, está en mí. Está en mí. Soy tu hijo y tú me amas. Estás en mí. Gracias, gracias, Gracias. adóralo, adóralo. Gracias por tu presencia. Amamos tu presencia. Anhelamos tu presencia. Anhelamos más de ti, anhelamos más de ti. Y dile al Señor, en esta noche quiero más de ti, porque, oye muy bien, Él quiere darte más. Él siempre quiere darnos más. Él siempre quiere darte más. Más de su amor, más de su misericordia, más de su
toque, más de su sanación, de su liberación. Él quiere siempre darnos más. Él quiere bendecirnos más, amarnos más, llenarnos más, llevarnos más adentro, más profundo. Él siempre quiere darte más. Siempre quiere y puede darnos más. No por nuestros méritos, no por tus méritos, no por lo que hayas hecho hasta este día o hayas dejado de hacer, sino porque Él simplemente cada día nos ama más. Cada día nos ama más. Cada día Dios te ama más. Por eso tu vida no se devalúa, porque cada día Dios te ama más, quiere darte más. Por eso no tengamos miedo de pedirle al Señor y dile: dame más de ti, Señor. Necesito más de ti, necesito más de ti, Señor. Hoy, más que ayer y menos que mañana, necesito hoy de ti, más que ayer y menos que mañana, cada día más. Y recibe más del Señor. Quiero más de ti, Señor, más de ti, más de ti, más de ti, Señor. Quiero más de ti, quiero más de ti, más de ti, Señor. Más de ti, más de ti, más de ti, más de ti. Ahora escucha al Señor que te dice: recibe más de mí, recibe más de mí, recibe más de mí. Solo déjate llenar, déjate amar, déjate transformar por Él, déjate amar por Él. Recibe más de mí, te dice el Señor. Solo recibe. El amor que es para ti. Recibe más de mí, recibe más de mí. Recibe, hijo mío, el amor que es para ti. Recibe más de mí, recibe más de mí. Recibe, hijo mío, el amor que es para ti. Gracias, Señor, por lo que haces. Muchos de ustedes están recibiendo en este momentito de oración donde le damos libertad al Señor. Hay gozo en el corazón. Muchos de ustedes reciben paz, reciben paz. Toda tormenta ya se ha ido. Reciben gozo, alegría. Muchos de ustedes reciben libertad, libertad en su mente de toda perturbación, de preocupación. Hay descanso en la presencia del Señor. Vengan a mí los que están cansados y agobiados. Yo los haré descansar, dice el Señor, es su promesa. Es su promesa, es para ti. Fatiga mental en el nombre de Jesús. Ese cansancio que abruma se va.
porque tu almohada es el corazón de tu Padre y tu Padre es Dios. Y ahí está la reconciliación del sueño en el descanso, en el corazón de papá. Oh, gloria a ti. Gracias. Gloria a ti. Bendito seas. Alabado Gloria a seas. ti. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias. Amén, amén, amén. Gloria a ti, Señor. Gloria al Padre. Gloria al Hijo. Gloria al Espíritu Santo. Gloria al Padre. Gloria al Hijo. Gloria a Dios, Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora, en esta noche, y siempre, por los siglos de los siglos. Amén y amén. 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 Muy bien, gloria a Dios. ¿Cómo se sienten? La oración siempre, como decía San Agustín y como decíamos al inicio de este curso, quien ora vive bien. Su presencia es siempre sanadora, liberadora, descanso, fuerza. Gloria a Dios. Muy bien, bienvenidos hermanos. Pues bienvenidos todos los que están acá de Perú, Argentina, México, Costa Rica. Ahí nos escriben en el chat para pues recordar desde dónde nos acompañan. Y bueno, hoy ya estamos en nuestra sesión 3 y como les decía al inicio, pues ya vamos avanzando en este itinerario, en esta escuela de oración que como anunciamos desde el principio son 8 sesiones. Hoy estamos con la tercera sesión, así que pues bienvenidos a todos los hermanos de Honduras, Paraguay, Venezuela, Asunción, Paraguay, Nicoya, Guanacaste, Perú, Estados Unidos, allá en Delaware, en México. Vi personas también por acá, de Pérez Celedón, Ciudad de México. Y bueno, bienvenidos todos a cada proyecto Timoteo. Estamos acá en Escuela de Oración y como toda escuela, el aprendizaje depende pues de cada uno de nosotros, el avance, el progreso, de que cada uno de los que está aquí pues recibiendo estas sesiones, esta escuela, este cursito, pues haga suyos o haga suyas las herramientas que se le brindan en contenido, en materia, en práctica, en tareas. Por ahí hemos dejado unos trabajos individuales, unas tareas, un material de lectura, de retroalimentación. Espero que lo hayan podido aprovechar durante estos días, que dentro de sus posibilidades, pues cada uno a su tiempo, a su ritmo, haya podido ir haciendo los ejercicios de oración, tanto los que puedan estar iniciando en esta escuela de la oración, así como quizás hermanos y hermanas que están acá, que ya son servidores o líderes de años en un movimiento, en un grupo. Porque en la oración, como decía el Papa Francisco en una de sus catequesis sobre la oración, en la oración, tanto los que estamos iniciando como los que ya tienen quizás un camino en el tiempo recorrido, en el seguimiento de Jesús, en la oración
siempre estamos también aprendiendo. Siempre necesitamos decirle a Jesús constantemente, Maestro, enséñanos a orar. Porque a orar se aprende orando, es un ejercicio del cual depende el ejercitarlo. ¿Cómo les fue con las tareas? ¿Cómo les fue con el material? ¿Les ha servido el material, mis hermanos? Los pequeños documentos en PDF que he enviado al grupo, ¿les ha ayudado? ¿Les ha podido servir? ¿Cómo les fue con el último material que enviamos? Bueno, como el jueves pasado no tuvimos sesión de trabajo en cuanto a la oración del Padre Nuestro, ¿no? Que tantas veces oramos, que tantas veces rezamos en las Eucaristías, pero que sin embargo, bueno, solo el Padre Nuestro es toda una escuela de oración de parte de Jesús, tiene una profundidad maravillosa y por eso les hacía llegar también las catequesis del Papa Francisco sobre el Padre Nuestro. Ya tienen en el grupo los dos libros, tanto las catequesis del Papa Francisco sobre el Padre Nuestro como las catequesis que brindó desde mayo de 2020 hasta junio de 2021 sobre la oración, ¿verdad? Así que ojalá que lo puedan ir aprovechando. Pues estas sesiones son solamente 8 sesiones y pues la oración es un tema todavía más amplio, pero queremos ir a lo esencial, queremos ir como a lo fundamental y ya lo demás pues depende de cada uno de nosotros. Y bueno, gloria a Dios por los comentarios acá en el chat, los voy leyendo y qué bueno que el material va siendo de bendición. Muy bien, hoy vamos a partir de esta premisa cuando hablamos de la oración. En cuanto a la oración, el corazón de este asunto es asunto del corazón. Así que yo les invito a seguir en este camino hacia la intimidad con Dios. El profeta Jeremías en el capítulo 29, versículos 12 al 14, dice lo siguiente. Jeremías capítulo 29, versículos 12 al 14. Me invocarán y vendrán a rogarme, y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me soliciten, cuando me invoquen de todo corazón. Me dejaré encontrar de ustedes, dice el Señor. Devolveré vuestros cautivos, los recogeré de todas las naciones y lugares y los haré retornar al sitio de donde fueron desterrados. Este último versículo, el versículo 14, por supuesto, tiene todo un contexto en ese momento del ministerio profético de Jeremías, pero no me voy a detener a explicar eso por el tiempo, específicamente aquella época tan difícil del destierro del pueblo de Israel de su tierra. La idea central acá dice el profeta Jeremías, el Señor a través del profeta: me buscarán y me encontrarán cuando me soliciten de todo corazón, cuando me busquen de todo corazón. Jeremías capítulo 29, versículo 12 al 14. Cuando hablamos de la oración es un asunto del corazón. Y la oración es siempre sanadora, la oración es siempre liberadora. Cuando oramos, la vida cambia, la vida se transforma. Nosotros nos transformamos en el contacto con Dios y cuando lo buscamos de todo corazón, nos libera de nuestras cautividades, nos recoge, nos levanta, nos consuela, nos hace retornar al sitio, es decir, nos ubica en la vida, nos da dirección. El Papa Francisco, en cada una de las sesiones he citado alguna palabra de las catequesis del Papa Francisco sobre la oración. El Papa Francisco, el 13 de mayo del 2020, su catequesis sobre la oración, me parece que la segunda, dijo lo siguiente:
La oración nace en el secreto de nosotros mismos, en ese lugar interior que los autores espirituales suelen llamar corazón. Las emociones oran, pero no se puede decir que la oración es solo emoción. La inteligencia ora, pero orar no es solo un acto intelectual. El cuerpo ora, pero se puede hablar con Dios incluso en la más grave discapacidad o enfermedad. Por lo tanto, es todo el hombre que ora. Sí, su corazón ora. Así que partimos de esta premisa hoy en esta sesión número 3. Continuemos abriendo el corazón a esta gracia. Dios continúa amándonos, dice el Papa Francisco también en esta catequesis. Es una gracia, no perdamos de vista esto que hemos insistido en este curso, escuela de oración. Sobre todo, la oración es una gracia. ¿Recuerdan lo que decíamos al inicio? Cuando venimos a orar, dice el Papa Francisco, ya nosotros hemos sido orados por Jesús. Al venir a orar, ya hemos sido orados por Jesús. Jesús ora por ti, Jesús ora por mí, Jesús ora por nosotros. Suya siempre es la iniciativa. Dice también en esta catequesis el Papa Francisco que la oración del cristiano nace de una revelación. Es decir, el cristianismo es la religión que celebra continuamente la manifestación de Dios, su epifanía. Es Dios que se revela, Dios que nos ama, Dios que nos sale al encuentro, Dios que se muestra. Muy bien, esto a manera hoy de una introducción para esta enseñanza, partiendo de estas palabras del Papa Francisco. Pero yo hoy quisiera, en esta sesión 3, que nos hiciéramos unas preguntas que nos llevan a unas claves importantes de la oración personal diaria. ¿Recuerdan ese código clave en este curso? OPD, oración personal diaria, de lo cual ya hemos hablado en las anteriores 2 sesiones y cada vez vamos a tratar de ir profundizando. Hoy hay un elemento pues básico, hay un elemento clave que vamos a conversar y el cual, o de los cuales, vamos a empezar a mencionarlos pues a través de unas preguntas que precisamente nos llevan a estas claves importantes de la oración personal diaria. ¿Cuáles preguntas? Número 1, ¿cuánto tiempo debo orar? ¿Cuánto tiempo? ¿En qué tiempo es mejor orar? ¿En la mañana, en la tarde, en la noche, al mediodía, en la madrugada? Miren, parecen preguntas muy sencillas, pero son preguntas necesarias y que muchos se hacen y se han hecho. ¿Sí o no? ¿Eh? Número 1, ¿cuánto tiempo debo orar? ¿En qué tiempo es mejor orar? ¿En qué momento? 2, ¿dónde orar? ¿Dónde? ¿Dónde orar? ¿En qué lugar es mejor orar? Y 3, ¿cómo orar? ¿Cómo orar? Es decir, quiero hablarles de 3 elementos. Tiempo. 1, tiempo. 2, lugar, espacio. Y 3, esquema, formas. Así, resumiéndolo en 3 palabras claves. Número 1, tiempo. Número 2, lugar. Y número 3, esquema. De esos 3 elementos quiero hablar hoy en esta sesión 3. Importantísimos. Que nos van a llevar a algo elemental para vivir plenamente la oración personal diaria,
la relación con Jesús, este camino, esta vida de intimidad con Él, que tú y yo estamos llamados a disfrutar. Porque recuerdan una clave que les he mencionado con frecuencia: el Señor no tiene preferidos, el Señor tiene amigos, el Señor tiene íntimos. Vayamos a la primer palabra clave, y es la palabra tiempo, tiempo. Jesús es el Señor del tiempo. Dice la carta a los Hebreos en el capítulo 13, versículo 8, Hebreos 13, 8, que Jesús es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él es el Señor del tiempo. Él es el centro, dice San Pablo en uno de sus signos cristológicos allá en Colosenses, capítulo 1, versículo 15 al 20. Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 20. Jesús es el centro. Él es el primogénito de toda la creación. Todo fue creado en Él, con Él, por Él, para Él. Él existe antes de todo. Él es el primero en todo. Jesús es el centro. Él es el Señor del tiempo. Nosotros acá en este mundo, en la tierra, nos regimos por el tiempo en una palabra griega llamada cronos. 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 C-R-O-N-O-S. Cronos es una palabra griega para referirse al tiempo que nos rige a nosotros acá en la tierra, acá en este mundo. De ahí viene la palabra, por ejemplo, cronograma, cronología. Es el tiempo de nuestros relojes, es el tiempo de nuestros calendarios, es el tiempo, este tiempo que muchas veces sentimos que nos limita, ¿no? Que se nos escurre entre las manos. El cronos. Y la palabra griega para referirse al tiempo de Dios, aunque en realidad Dios no está limitado por el tiempo, en Él no hay tiempo, en Él hay eternidad, pero hay una palabra para referirse al tiempo de Dios, que es la palabra kairos. Kairos. La palabra kairos se refiere precisamente al tiempo de Dios. Dios que es eterno, a ese eterno presente de Dios. Y nosotros, en el cronos en el cual estamos viviendo, en el cual nos desenvolvemos día a día, el tiempo de nuestros relojes, de los calendarios, pues en medio del cronos estamos llamados a movernos en el kairos, en el tiempo de Dios. Y pues la clave para eso es hacer de Dios nuestro presente. Hacer de Dios mi presente. Aquello que dice San Pablo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 28. En Dios nos movemos, vivimos y existimos. Moverme en Dios, vivir en Dios, existir en Dios, desde Él, conectado con Dios. Y la oración, pues es decirle a Jesús: Señor, toma tu tiempo. Toma tu tiempo. Te rindo mi tiempo y toma tu tiempo en mi vida. Es decir, miren, nosotros vivimos esta realidad del cronos. Y es importante, así como aterrizándolo a la realidad precisamente, esta palabra tiempo, nosotros tenemos que sacar tiempo para el Señor. Para que dos personas se conozcan es necesario pasar tiempo juntos. Dios nos conoce a nosotros, pero aún nosotros le conocemos poco. Y conocer a Dios toma su tiempo. E incluso, pues en la eternidad, no terminaremos de conocer a Dios. El mismo Jesús de alguna manera dijo esto en el Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo 3,
dijo Jesús, en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, Padre, y al que tú has enviado, a Él, a Jesús. Fíjense en estas palabras de Jesús. En esto consiste la vida eterna, es decir, la salvación. Pero podríamos interpretar también este texto en ese sentido escatológico, es decir, en ese sentido de lo que será la vida eterna. Una eterna comunión con Dios. Participaremos de la comunión íntima de Dios. Y será, dice Jesús, en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, Padre, y al que tú has enviado, a Jesús. Y el medio para conocer a Dios es la oración para crecer en el conocimiento de Dios. Es la oración. Sin intimidad con Él no hay profundidad. Sin intimidad con Dios lo que hay es superficialidad. Sin intimidad con Él no hay experiencia de Dios. Y precisamente conocer a Dios, en el lenguaje bíblico, la palabra conocer del hebreo yadá, que significa el conocimiento que brota de el encuentro, de la experiencia, de la relación. ¿Sabían? Por eso en el lenguaje bíblico, cuando el esposo se unía a la esposa en la noche de bodas, en su acto íntimo, sexual, van a encontrar que en la Biblia dice con frecuencia, y Abraham conoció a Sara. En ese contacto de intimidad. Bueno, conocer a Dios tiene este sentido en el lenguaje bíblico. El conocimiento que brota de la experiencia, del encuentro con Él, de la intimidad con Él, de la relación con Él. Y repito, sin intimidad no hay profundidad, hay superficialidad, hay fachada en nuestra vida de fe, en nuestra vida espiritual. No hay revelación, no hay renovación, hay repetición desde lo que ya se sabe. Y el Espíritu Santo nos quiere llevar a una profundidad en la oración, en la intimidad con Dios. Me parece que yo les he mencionado este versículo de 1 Corintios capítulo 2, versículo 10, donde San Pablo dice, y a nosotros nos lo reveló Dios por medio de su Espíritu. Y su Espíritu lo sondea todo, hasta las profundidades de Dios. 1 Corintios 2:10. Y ese es el Espíritu Santo que te habita, que está en ti, que está en mí. El Espíritu que sondea hasta las profundidades de Dios, dice San Pablo. Y a esas profundidades nos quiere llevar, nos quiere sumergir, y esto es para todos. Entonces, en el tiempo, recuerden la primera palabra clave, tiempo. En el tiempo a solas con Él, y se nos va revelando incluso su plan para cada uno de nosotros. En ese tiempo a solas con Él, nos va sanando. Y el Señor nos va diciendo verdades, incluso que no es conveniente que las escuchemos junto a otros, sino cuando estamos en el tiempo a solas con Él. En el tiempo a solas con Él. Hay muchas cosas que solo entre Dios y tú tendrán claridad. Y no me malinterpreten lo que voy a decir. Por supuesto, es importante muchas veces, en muchas circunstancias, buscar el consejo, buscar la ayuda de otro, la dirección espiritual, la guía, es importantísimo. Pero a veces buscamos ayuda o respuestas de esa manera y no dedicamos
tiempo a estar con Él. Y yo soy testigo de que en muchas etapas de mi vida, circunstancias, estando a solas con Él, el Señor me ha dado tantas respuestas, ha sido tan claro para tomar una decisión, para dar un paso en mi vida, para moverme, para hacer algo. Y algo que después se termina confirmando en otras personas y en las circunstancias. Entonces, en cuanto a la oración personal diaria, es importante el tiempo. A veces nos preguntamos, ¿cuándo hago mi oración personal? ¿Cuándo debo hacerla? ¿Temprano en la mañana, al mediodía, en la madrugada o en la noche antes de acostarme? O también quizás nos preguntamos, ¿cuánto tiempo tengo que dedicar a mi oración personal? ¿10 minutos, 1 hora, 2 horas? ¿No será mejor, dirá alguno, pasarse el día hablándole y estando consciente de su presencia? ¿Cuánto tiempo dedicar a la oración personal? Miren, en cuanto a esto, es importante clarificar. No hay camino cómodo y corto. No es algo instantáneo ni a la velocidad de el microondas. Necesitamos tiempo para admirarlo, para escucharlo, para adorarlo, para alabarlo, para estar con él, para dejar que actúe en nuestra vida. Y estoy hablando del tiempo cronos, del tiempo de nuestros relojes. Mientras más tiempo pases con Jesús, más le vas a conocer. Cuando alguien nos interesa, cuando nos interesa un amigo, cuando nos interesa alguien, una persona, un novio, una novia, el esposo, la esposa, un hijo, una hija, pues cuando alguien nos interesa, invertimos a algo muy precioso con esa persona que se llama tiempo. ¿Sí o no? Quien ama dedica tiempo. Bueno, lo mismo sucede con el Señor. O sea, es muy admirable decir que paso todo el día en oración, en el trabajo, en el estudio, en la casa, cuando voy en el autobús manejando. No, pero yo paso todo el día en oración. Y pues claro, estamos llamados a eso, no solo a hacer oración, sino a hacer oración. De San Francisco de Asís se decía que no era un hombre de oración, sino que era la oración hecha hombre. Se decía de San Francisco de Asís. Pues qué bueno que se diga lo mismo de nosotros, ¿no? Que Malena, que Sonia, que María, José, que Graciela no es una mujer de oración, sino la oración hecha mujer, la oración personificada, la oración hecha persona, ¿no? Pues claro que estamos llamados a eso. Pero precisamente para eso es que es necesario, y atención a esto, precisamente para eso es que es necesario pasar con él un tiempo significativo. Es más, mientras más tiempo pases con Jesús a solas en la oración, más consciente estarás de su presencia en el colegio, en el trabajo, en la universidad, en la cotidianidad, en tus quehaceres diarios. Es necesario que tengamos un tiempo especial para orar. Y si nosotros entendemos el valor de la oración, el poder de la oración,
entonces no dudamos en orar, en dedicar este tiempo. ¿Cuánto tiempo he de dedicar a la oración? ¿Cuánto? ¿Cuánto creen ustedes? ¿Cuánto tiempo hay que dedicar a la oración? 15 minutos, 30 minutos, una hora, hora y media, 2 horas. Pues fíjense, esta pregunta parece sencilla, pero se trae sus cosas. Pues miren, lo recomendable cuando hablamos de la escuela de oración, y esto lo enseñan los maestros también de oración, lo recomendable es que vayas poco a poco. Y llegará un momento en que el tiempo se te hace corto. O sea, el asunto es empezar. Y conforme oramos, vamos dándole más de nuestro tiempo al Señor del tiempo. Podríamos decir, como dice por acá una hermana, lo que el Espíritu Santo ponga en tu corazón, ponga en nuestro corazón. Y está muy bien, está muy bien. Y suena muy bien y muy bonito. Pero díganme si no, que la oración personal diaria, dedicar un tiempo, ya van a ver por qué otros aspectos más como el lugar, pues muchas veces suena sencillo, pero no es tan sencillo. ¿Sí o no? Una meta buena y admirable, podríamos decir que es 1 hora al día. Una meta noble y admirable. Esto no como la regla. Muchos hablan de este tiempo por aquellas palabras de Jesús a Pedro en el huerto de Getsemaní, ¿recuerdan? ¿No has podido velar conmigo ni siquiera 1 hora? Allá en Mateo 26:40. Entonces, por eso algunos, hablan de este tiempo, ¿no? Como una referencia que Jesús hace cuando habla de un tiempo. Y es que, atención a esto para entenderlo, de un tiempo específico dentro de nuestro cronos. Comienza con un tiempo específico, día a día, porque estamos hablando de oración personal diaria. Y luego, pues, ve aumentando poco a poco. Incluso eso se va a ir dando naturalmente. Se va a ir dando por la acción del Espíritu Santo en tu corazón, como dice mi hermana Leonor, en la medida en que vas yendo más adentro en la profundidad de Dios a través de la oración. Comienza con un tiempo y luego ve aumentando. Ahora, quizás alguien ve media hora o 1 hora como demasiado tiempo, pero verás que cuando Dios y tú entran en intimidad, estar en la oración con Él es un deleite. Amén. Es un deleite. La oración podemos compararla con el ejercicio. Estoy hablando del ejercicio físico. Cuando no has hecho ejercicio, cuando has dejado de hacer ejercicio durante meses, durante años, y pues quieres retomar el ejercicio, pues de golpe no vas a correr 5 kilómetros. O de golpe no vas a caminar 10 kilómetros.
O, por ejemplo, a mí que me gusta el fútbol y tengo más de 2 años de no jugar un partido de fútbol. En este momento me voy a jugar un partido de fútbol y pretendo resistir los 45 minutos o los 90 minutos de ambos tiempos. Créanme que en este momento, yo, Javiera, como me encuentro, unos 20 minutos en este momento. La oración es como el ejercicio físico. Cuando no lo has hecho, cuando lo has dejado y cuando lo retomas, pues comienzas poco a poco, pues tus músculos no están sueltos, están ahí medio atrofiados y al principio incluso es muy trabajador, es un poco doloroso físicamente y agotador, pero conforme lo vas retomando, te vas fortaleciendo hasta que pues se retoma el hábito como algo natural, como algo natural. Bueno, lo mismo es con la oración. Lo mismo es con la oración. De la oración se habla como en términos también de ejercicio, ¿sabían? San Ignacio de Loyola utilizó este término, ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, ejercicios. Y yo no sé si alguno ha tenido la experiencia de hacer los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, pero te van llevando precisamente paso a paso, poco a poco, a una mayor profundidad, a una mayor exigencia. Y fíjense que San Juan Pablo II decía precisamente que la oración es como el gimnasio. ¿Alguno de ustedes va al gimnasio? Dice San Juan Pablo II que la oración es el gimnasio de la santidad. Me encantaron estas palabras. Estas palabras San Juan Pablo II las dijo el 14 de marzo del 2002 en un discurso a la Renovación Carismática Católica. Y dijo San Juan Pablo II, escuchen estas palabras bellísimas: deseo de corazón que la renovación en el Espíritu Santo sea en la iglesia un verdadero gimnasio de oración. ¿Un verdadero gimnasio de qué? De oración y ascesis. ¿Qué significa ascesis? Pues es del griego askesis, que precisamente significa entrenamiento. Cuando hablamos de la vida ascética o del ascesis, se refiere al trabajo espiritual como al entrenamiento espiritual, al ejercicio espiritual, a la práctica espiritual disciplinada, habitual, que busca la perfección, que busca la santidad. Y dice San Juan Pablo II, que la renovación sea un verdadero gimnasio de oración, de virtud y santidad. Sigue diciendo incluso, sigan amando y haciendo amar la plegaria de alabanza, forma de oración que reconoce más inmediatamente que Dios es Dios, le canta por él mismo, le da gloria por lo que es, más que por lo que hace. Y hace una referencia a la oración de alabanza, de la cual después vamos a estar hablando, porque la idea también en esta escuela es ir profundizando poco a poco en este itinerario. Pero me encantó esta expresión de San Juan Pablo II, el gimnasio de la oración. ¿Cuántos quieren entrar al gimnasio de la oración? Para ser fuertes espiritualmente, ¿no? Para activar los músculos espirituales, para que fluya la vida espiritual, la vida de Dios, la vida de gracia en nosotros, y nosotros fluir en Dios, en su poder, en su presencia. Bueno, San Juan Pablo II hablaba del gimnasio de la oración. Porque precisamente la oración es como el ejercicio, que requiere esfuerzo, dedicación, pero que es saludable y que trae fuerza y una fortaleza a la vida más allá de lo que podemos pedir, pensar o imaginar. O sea, decía San Juan Crisóstomo que no hay hombre y mujer más poderoso que el que ora, porque el que ora participa del poder de Dios. San Vicente de Paúl también decía una frase bellísima referente a esto, que la oración, quien ora, pues
se hace fuerte, llega un momento que no hay nada imposible, ¿no? Y decía San Vicente de Paúl, dame un hombre de oración, le decía el Señor, dame un hombre de oración y será capaz de todo. Así que a entrar al gimnasio de la oración. ¿Cuántos quieren entrar al gimnasio de la oración? ¿Ya entramos? ¿Ya iniciamos? Bueno, estamos en el gimnasio de la oración. Es necesario que en nuestra agenda diaria, oye bien, haya un tiempo para estar a solas con Él. Es imprescindible. Concretarlo, es que aquí estoy hablando de concretar. 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, es decir, algo mínimo que tú te propones día a día. En mi agenda diaria, que haya un tiempo para estar con Él. Por supuesto, todo depende del ritmo de vida. No es lo mismo para una monja de clausura que para una ama de casa. No es lo mismo para un estudiante universitario que para un seminarista. Todo depende del ritmo de vida, incluso del estado de vida que nosotros vivamos. Pero hay algo importante. Tú y yo estamos llamados a la misma santidad, a la misma profundidad que con Dios, que lo que está, o podemos llegar a una misma profundidad de intimidad con Dios que tiene una monja de clausura en este momento. O que puede tener un hombre o mujer dedicado precisamente a Dios de una manera consagrada, ¿no? Como un sacerdote, un religioso, una religiosa. Hay tantos santos y santas laicos y laicas maravillosos. Allá por México, ¿no? Concepción Cabrera de Armida, Conchita, ¿quién era? Una madre de familia, me parece que 8 hijos. Una madre de familia, una mujer de oración. Se metió en el gimnasio de la oración y que es el gimnasio de la santidad. Dice San Juan Pablo II también, lo relaciona, ¿no? Gimnasio de oración, por lo tanto de virtud y santidad. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el tiempo indicado para la oración personal diaria? Si analizamos nuestra vida, pues nos damos cuenta, nosotros que estamos inmersos en las temporalidades de este mundo también, muchos, pues yo no sé si aquí habrá algún sacerdote o religioso o religiosa, no me he dado cuenta, pero si hay algún sacerdote ahí nos indica. A veces han estado sacerdotes con nosotros en nuestros encuentros, talleres, pero la mayoría de nosotros acá que somos laicos, que estamos inmersos en realidades de trabajo, de familia, de estudio, pues si analizamos nuestra vida, no nos sobra tiempo para Dios. Tenemos ocupaciones y a Dios tampoco hay que darle lo que nos sobra de tiempo. O sea, el tiempo hay que buscarlo, hay que establecerlo. Revisa lo que haces todos los días. Cada uno tiene una rutina, cada uno tiene un ritmo, cada uno tiene unas circunstancias particulares. Revisa en este momento qué haces tú todos los días. O sea, piensa en estos segundos. ¿Qué hago yo todos los días? ¿Qué hago? ¿Qué he hecho durante esta semana? Hora de acostarme, hora de levantarme, hora de bañarme, para los que lo hacen. El tiempo de escuela, de universidad, de trabajo. Revisa tu tiempo y lo que haces todos los días. Esta es una manera, pues, que necesaria para descubrir, pues, cuánto tiempo realmente darle al Señor día a día dentro de mi realidad. Y mira, el Señor nos comprende, el Señor nos ama, el Señor te entiende. Amén.
El Señor no te exige, Malena. El Señor no te exige, Erika. A ver, Erika, si no me oras todos los días, 2 horas no estás orando bien. El Señor no es así. Él no es así. Él trata contigo y conmigo y nos conoce también y con cada uno en su contexto, en su historia y conoce nuestro corazón. Y sea que tú digas, Señor, todos los días, bueno, voy a empezar a darte 10 minutos todos los días, a solas contigo. El Señor valora esos 10 minutos como las 3 horas que hace una monja de clausura al día de adoración. O sea, el asunto es darle, escucha esta frase, el mejor tiempo a Jesús. Amén. El mejor tiempo a Jesús. Sí, pues si tú puedes esos 10 minutos y te lo das al Señor con todo tu corazón, ese es el mejor tiempo para Jesús. No sé si me doy a entender, mis hermanos y hermanas. O sea, se trata, el mejor tiempo para el Señor es el tiempo en el que nuestro corazón y mente están más abiertos para darnos al Señor y recibir de Él. O sea, tu mejor tiempo depende de tus circunstancias, tu mejor tiempo para el Señor depende de tu ritmo de vida. Encuentra ese espacio, tu mejor tiempo, y dáselo a quien se lo merece, a Jesús. Cuando hablo de mi mejor tiempo, son esos minutos que yo puedo dedicar a solas con Él día a día. Porque como ya lo he dicho anteriormente, por supuesto podríamos decir, bueno, pero yo puedo pasar en oración todo el día. Sí, claro que sí, ya lo aclaré, pero aquí me refiero, así concretamente, como seres humanos y personas que somos, que estamos limitados por el tiempo, por el cronos, estoy hablando de sacar minutos concretos cada día. A eso se le llama mi mejor tiempo para el Señor. La mejor parte, como le dijo Jesús a Marta, ¿no? Y a María, hermanas de Lázaro. Recuerdan en Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42, cuando Jesús va a visitar a sus amigos, a Marta, a María, y está ya en Betania, en su casa, y Marta atareada en las cosas de la casa, en los quehaceres, y María le escuchaba a sus pies atentamente, y Marta se queja, Señor, debieras decirle a María que me ayude en los quehaceres. Y Jesús le dice a Marta, 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 tú te afanas por muchas cosas, pero María ha elegido la mejor parte y la que no le será quitada, estar a sus pies. La que no te será quitada, esa parte que nadie te puede quitar, ese espacio de tiempo que nadie te puede quitar, donde haces a Jesús tu todo. Esa es la mejor parte, el mejor tiempo para el Señor. Entonces, para alguien, escuche muy bien, su mejor tiempo es la madrugada. Para alguno quizás aquí su mejor tiempo para el Señor sea la noche, después de terminar las labores y antes de acostarse. Para alguien aquí quizás su mejor tiempo, porque quizás tiene posibilidad, es ama de casa, está en su casa o por el trabajo que realiza, es la tarde, algún horario de la tarde o al mediodía, en fin. Mi mejor tiempo para el Señor es ese tiempo donde estamos más receptivos. Fija en tu agenda tu mejor tiempo para el Señor. Y también con esto, no te castigues, no te exijas de manera irrealista, ¿no? Voy a orar todos los días, alguno dirá aquí emocionado, emocionada, 1:30 todos los días. Comienza poco a poco. Comienza poco a poco. El mismo Espíritu Santo te irá llevando. Y no te sientas culpable si algún día fallas, si algún día no lo haces. Recuerda que todo es gracia y que antes Jesús ha orado por ti y ora por ti todos los días. Si te han dicho, por ejemplo, que para orar tiene que ser a tal hora o si no, no es oración. Eso no es así tampoco. Encuentra tu mejor tiempo para el Señor.
dentro de tus circunstancias, dentro de tu ritmo de vida, dentro de tu propio contexto. Y esto va cambiando conforme tu vida también va cambiando, conforme tus circunstancias van cambiando. Yo tuve periodos de tiempo donde mi mejor tiempo para el Señor era las madrugadas. A mí me encantaba orar en las madrugadas. Hay periodos de tiempo donde mi mejor tiempo para el Señor es las noches. Las noches, ya en la noche tarde, antes de dormir. Es algo que también va variando conforme va cambiando tu vida. Entonces, el mejor tiempo para Dios es el momento en el cual tu corazón y tu mente están más abiertos para darte al Señor y recibir de Él, enfocados en Él. Segundo punto importante, hermanos, hablando de tiempo, para avanzar. Segundo punto importante es la palabra. ¿Recuerdan cuál fue la palabra que les mencioné? Lugar. Lugar. La palabra lugar. Aquí surge la pregunta, ¿dónde hacer oración? Y a ese dónde, a ese sitio, a ese lugar, le llamaremos lugar secreto. Ese lugar secreto. Podemos orar en todas partes. Por supuesto, el mismo Pablo dice en Primera de Timoteo, allá en el capítulo 2, versículo 8, quiero que oren en todas partes, dice San Pablo. Podemos orar en todas partes. Y por supuesto, Dios desea que llevemos su presencia a todo lugar, en todo lugar. Pero Él también dijo estas palabras en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 6, versículo 6, que quizás hemos escuchado, pero bueno, pongámosle hoy una atención nueva a estas palabras de Jesús en Mateo capítulo 6, versículo 6, donde dice, tú en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu aposento y después de cerrar la puerta, ora a tu Padre que está allí en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Te recompensará. Algunos podrán decir, o hemos escuchado, ese lugar, esa habitación, pues soy yo mismo, ¿no? El corazón, entrar en la interioridad. Pues sí, podríamos decirlo, pero yo creo que también Jesús está hablando en un sentido bien literal. Busca un lugar. Esto quiere decir privacidad, intimidad. Debemos reconocer que no es lo mismo orar en un supermercado que estar a solas con Él. Jesús habla también de un lugar para orar. Jesús mismo, dice Lucas 5:16, Lucas capítulo 5, versículo 16, Jesús mismo buscaba, dice Lucas 5:16, lugares solitarios para orar. Es decir, Jesús mismo buscaba un lugar secreto para estar en la intimidad con el Padre, separado del bullicio de los demás, de toda interrupción y distracción externa. El lugar secreto, nuestro lugar secreto. Debe ser un sitio que nos ayuda a tomar conciencia de la realidad de su presencia. El lugar secreto es un lugar de refugio, un sitio especial. Si quieres crecer en la intimidad con el Señor, busca un lugar secreto, donde no haya estorbo para escucharlo. Un sitio que te ayude como ser humano que eres a disfrutar de su presencia. ¿Estoy siendo claro? Nosotros hablamos de lugares de oración, los templos, las capillas, los santuarios. Son lugares apropiados de oración. Recordarán que Jesús mismo, cuando sacó los vendedores del templo de Jerusalén, dijo, mi casa es casa de oración, un lugar de oración.
A eso me refiero. Ahí donde se nos hace, digámoslo así, fácil estar con Él. O más fácil estar con Él. Verlo, tocarlo, percibirlo. Repito, es verdad que podemos orar en cualquier lugar, pero también es verdad que tomar conciencia de la realidad de su presencia en cualquier lugar no es fácil. Sabemos que Dios está en todos y sobre todos, pero estamos hablando aquí de la oración personal. Recordemos el contexto de la oración personal. Un lugar que nos ayude a orar. En medio de las batallas de la vida necesitamos un lugar secreto. Yo creo que todos los hombres de Dios y mujeres de Dios tuvieron siempre un lugar secreto. Buscaron siempre ese lugar secreto donde refugiarse en el Señor, donde estar con Él. Porque nosotros nos movemos aquí en el espacio, pues en el mundo. Buscar un lugar. Jesús tuvo lugares secretos, como verdadero Dios y verdadero hombre. Getsemaní, el monte Tabor. Hay lugares donde se dice que Jesús oraba con frecuencia, como si fueran sus lugares secretos. La casa de Lázaro, ¿recuerdan? En Betania. La casa de Lázaro, Marta, María. ¿Cuál es tu lugar secreto para orar? ¿Cuál es tu lugar? A ver si lo logran identificar en este momento, ¿no? Quizás para alguno su lugar secreto sea el techo de la casa, ¿no? Orar en el techo de la casa en las noches viendo las estrellas. Quizás alguno dirá, mi lugar secreto es mi habitación, ¿sí? Mi lugar secreto es pues, la sala de mi casa o en la naturaleza. Mi lugar secreto es un estudio, ¿verdad? Una pequeña biblioteca, un pequeño cuartito de oración en casa. Alguno dirá aquí, bueno, para mí imposible, ¿no? Mi casa todos los días es un bullicio. Bueno, busca tu lugar secreto, aunque sea el baño. Aunque sea el baño. Pero siempre es posible encontrar ese lugar para estar con Él. O quizás cerca de tu casa hay un templo, hay una capilla. Yo tengo un amigo muy querido que también hace parte de Timoteo, que todas las madrugadas él sale a caminar y donde sale a caminar, pues siempre pasa frente a una capilla. Y ahí, mientras sale a caminar, antes de iniciar su día de labores, frente a esa capilla, dedica un tiempo de oración, como si fuera su lugar secreto. Busca tu lugar secreto, dentro o fuera de casa. Tercer palabra clave y última, ¿cómo orar? ¿Cómo orar? Y aquí les mencioné una palabra, pues, clave, que es una palabra que no me gusta mucho, pero que es necesaria así también, muchas veces, que es la palabra esquema. Esquema o forma, pero quedémonos con una, esquema. Es decir, fíjense lo que ya hemos hablado. Si tenemos una hora, un tiempo específico, como tu mejor tiempo para el Señor, y si tenemos un sitio para orar como lugar secreto, el cual puede variar, es decir, si usted me pregunta a mí, yo no soy uno yo estoy aquí en mi cuartito de estudio, pero eh, es el lugar secreto, pues eh, 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 lo busco continuamente. Es mi casa. A veces oro en la cocina, en la sala o acá.
pero también yo busco ese lugar, yo lo busco y lo encuentro siempre, eh, eh, todos los días en donde me encuentre. Pero bueno, hay para quienes ese lugar secreto sea un lugar específico. Entonces, si tenemos ahora el primer punto, tu mejor tiempo para el Señor, y ese lugar secreto, podemos preguntarnos, ¿qué hacemos ahora? En ese tiempo y lugar, ¿qué hago? ¿Qué digo? ¿Hago silencio todo el tiempo? ¿O hablo todo el tiempo? Aquí entra el cómo. Y recuerden que el que más hace es el Señor. Es decir, es un tiempo y lugar para estar con Él y dejarlo obrar en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida. Nosotros necesitamos de su ayuda hasta para estar con Él. Todo es gracia. Necesitamos también en la escuela de la oración la ayuda de otros y por eso estamos acá. ¿Sí o no? Por eso estamos acá. Porque queremos aprender y entrar en la vida de oración. Entonces necesitamos la ayuda de otros y es bueno en su momento, escuchen muy bien, es bueno en su momento en la oración, cuando hablamos de oración personal diaria, es bueno en su momento un esquema, una estructura, un método de oración personal diaria. O sea, que sepas que cuando voy a ese lugar secreto, a ese tiempo de oración, que es como saber, bueno, ¿qué vamos a hacer el Señor y yo dentro de ese tiempo? Voy a cantarle, voy a hablarle de mis problemas, de lo que he vivido hoy, de mi día, voy a leer la Sagrada Escritura. Es no presentarse a la cita sin saber qué tratarás con él. Al principio, sobre todo cuando se aprende a orar, esto es necesario. O sea, hay dos extremos en la vida espiritual. Hay dos extremos en la vida en el espíritu. Un extremo es, no necesito método, no necesito esquema, no necesito una estructura, no necesito una organización. Soy libre, todo es espontaneidad. Ese es un extremo. Y otro extremo es, pues, apegarse a un esquema, apegarse a un método, apegarse a una estructura. Es decir, la espontaneidad en la oración no se opone a una guía, a un método, a un esquema. Los esquemas, las guías, los métodos son buenos, ojo, si ayudan a que tú crezcas en la libertad en el espíritu. Son buenos si realmente me están llevando a esa profundidad, a crecer en la oración, en esta relación con Jesús. Y que no sean simplemente cosas que hago como un robot. Seguir un método, un esquema. Es decir, los esquemas y los métodos de oración son de ayuda para iniciar en la vida de oración. También son de ayuda en los tiempos difíciles, en la vida y en el camino de la oración, porque sabían que en la vida de oración, en el camino de la relación con Jesús, en el camino de la oración hay tiempos difíciles. Hay tiempos de sequedad, hay tiempos de aridez, hay tiempos de desolación. Hay momentos donde la espontaneidad no aparece y en esos momentos una ayuda, una forma escrita, una guía es de bendición. No sé si aquí alguno ha tenido ya experiencias con formas, con métodos, con esquemas de oración. ¿Ah? Aquí pueden comentar si yo he recibido, por ejemplo, los talleres de oración y vida, los ejercicios espirituales de San Ignacio Loyola. Hay métodos, hay formas con los cuales se aprende a orar.
En un desierto, lo más importante es el agua. ¿Qué es lo más importante en un desierto? El agua. Escuche muy bien lo siguiente. El esquema no es el agua. El agua es Jesús. El agua es el Espíritu Santo. El esquema en la vida de oración viene a ser como el mapa en el desierto. La forma de cómo encontrar el agua en medio del desierto. Para eso sirven los esquemas, los métodos, que en la iglesia hay muchos, para aprender a orar. De algo sí debemos estar seguros, y es que una técnica, una estructura, un esquema por sí mismo no hace una relación. Y de eso se trata la oración personal diaria, de tener una relación con Jesús. Entonces, pero en el desierto, cuando estamos aprendiendo el camino de la oración y en las dificultades en la vida de oración, una técnica o un esquema son de gran ayuda. Ahora, no esperes llegar al desierto para tener tu mapa. Es mejor tenerlo siempre listo, conocerlo, utilizarlo. Ayuda al hábito de la oración. A ver, un esquema de oración es como el ¿qué vamos a hacer Jesús y yo en nuestro tiempo juntos? O sea, es bueno saber qué vamos a hacer cuando queremos estar con alguien. Con mi esposa Helen, muchas veces hemos dicho, bueno, vamos a sacar este sábado, este domingo, no vamos a hacer absolutamente nada, ni compromisos de la iglesia, vamos a estar solamente nosotros juntos. ¿Qué vamos a hacer durante ese día? Y nos ponemos de acuerdo. Vamos a comer tal cosa, vamos a cocinar esto, vamos a ver tal película, vamos a ir aquí y planeamos qué haremos en ese tiempo de compartir, en ese tiempo de relación de pareja, en ese tiempo pues de intimidad matrimonial. Bueno, lo mismo muchas veces sucede con Jesús. Por supuesto, conforme tú vas creciendo en la oración, escucha esto, uno se va volviendo menos esquemático, es decir, todo va siendo más espontáneo. Pero para aprender a orar, el esquema, las formas, conocer los tipos de oración, las formas de orar son necesarias y ejercitarlas para precisamente pues llegar a, a esa espontaneidad creativa con el Señor desde lo que ya se sabe, desde lo que ya se aprendió, incluso desde un método, desde una forma, desde una estructura, desde una técnica de oración. Sí, sí estoy siendo claro, mis hermanos. Es importante que me estén entendiendo esto. En la oración personal diaria encontramos innumerables formas y maneras de estar con ese alguien que es Jesús. Hay incontables esquemas y maneras que podemos hallar para pasar el tiempo con Él. Pero escucha, escucha muy bien. Encuentra tu esquema, encuentra tu manera, encuentra tu medida. Anoten eso bien grande. Encuentra tu medida. Tu medida. O sea, yo he tenido la oportunidad de participar de encuentros, de talleres de oración desde la espiritualidad carmelita, ¿no? San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila, que tienen su metodología, su forma. San Ignacio Loyola, los ejercicios espirituales, talleres de oración y vida con el padre Ignacio Larrañaga, eh, y, y todos muy buenos, muy enriquecedores. Y he aprendido de todos. Pero, pues, eh, no es que me he casado con un esquema, con una forma. Es decir, uno puede encontrar
una forma, una técnica, un método, un esquema que llega a ser como a tu medida, que realmente en una etapa de tu vida tú lo asimilas, lo digieres, está como a tu medida, lo haces parte de ti. Por eso busca o encuentra tu esquema, tu manera, tu medida. Los esquemas en la vida de oración son como los zapatos, es decir, a la medida, a la medida. Realmente, cuando encuentras uno que te ayuda, empiezas a caminar, a avanzar, a dar pasos en la oración. Amén. Entonces se encuentra aquel que tú sientes a tu medida. El Espíritu Santo nos lleva por distintos caminos, formas, carismas, pero nos lleva también al mismo objetivo, al mismo fin, a los pies de Jesús, al Padre. Entonces, tu oración personal diaria debe ser como tus zapatos, a tu medida. Encuentra esa forma que te ayuda, ese esquema que realmente te ayude, ¿m? Que sea a tu medida, que te ayude a caminar, a avanzar, a dar pasos en la oración. Hay personas que no saben orar porque no han encontrado su medida, sus zapatos. O sea, en la renovación carismática católica, que es donde yo participo, yo creo que aquí hay personas de otros movimientos o grupos, así es. Eh, nos han enseñado mucho, pues, la oración espontánea, ¿no? Y la oración de alabanza, la oración de adoración, el cántico, la acción de gracias. Eh, nos han enseñado mucho esa línea de la oración espontánea que está muy bien, que está muy bien. Yo recuerdo mis inicios en la renovación carismática, pero también en un momento dado yo sentí la necesidad de algo más y de buscar una forma, una escuela de oración que me ayudara a avanzar en la vida de oración. Y por ahí anduve por el padre Ignacio Larrañaga, que me ayudó muchísimo en su momento, que los ejercicios de San Ignacio Loyola. Eh, pero fíjense que una forma que a mí me ayudó a orar al principio, a mí, a Francisco Javier Araya, que incluso yo se los comenté, fue este librito que se llama La Hora Milagrosa, que yo ya se los he comentado. Fue como mis zapatos, ¿no? En ese momento, cuando estaba en los primeros años de mi caminar en la vida de oración y todo ha sido parte del camino, pero si me dicen, bueno, ¿qué método, qué esquema de oración te ayudó a avanzar en la vida de oración? Fue este. Muy sencillo y muy práctico y muy poderoso a la vez. Entonces, hay personas que no saben orar porque no han encontrado, repito, su medida, sus zapatos. Cada esquema, cada forma, o sea, hay que probarlo, hay que masticarlo, hay que digerirlo, aquel con el cual tú te sientes. Masticar un esquema de oración es probar a ver si es a tu medida. Tragarlo, digerirlo es asimilarlo, hacerlo parte de ti. O sea, yo hoy ya no me siento a orar con la hora milagrosa estrictamente siguiendo el esquema desde hace muchos años. Pero esta forma de orar yo la hice tanto tiempo que se volvió después pues parte de mí. No quiere decir que la sigo estrictamente en cada momento de oración, sino que fue un esquema, fue una forma, fue un método que me ayudó a avanzar, a caminar en la vida de oración. Porque con los esquemas hay que evitar dos peligros, y anótenlo bien. Dos peligros hay que evitar con los esquemas. Uno, mi esquema es el que resulta. Hay quienes dicen, mi forma de orar, mi esquema, mi método es el que resulta, es el que sirve, es el mejor de todos, es mejor que todos los demás, es el que resulta. Primer peligro. Un segundo peligro es cuando nosotros
encontramos un esquema, un método que nos ayuda. Un segundo peligro es no soltar el esquema. No soltar el esquema. Apegarse al esquema. O sea, un esquema ayuda en su momento de oración, pero llega un momento en que lo sueltas, ¿no? En que lo sueltas, en que no lo sigues estrictamente, sino se vuelve parte de ti. Entonces, hay quienes se apegan tanto al esquema que dependen más del esquema que del Señor Jesús. O sea, el esquema es para ayudarnos a orar, pero es importante que nos lleve precisamente a la libertad y espontaneidad en la oración. O sea, la premisa es la siguiente. El esquema es para la oración, no la oración para el esquema. Escuchen bien. El esquema es para la oración, no la oración para el esquema. Es decir, el esquema sirve para orar. No se trata de orar el esquema. ¿Sí me doy a entender? Entonces, lo importante, lo imprescindible es la relación con Él. Incluso el Espíritu Santo nos va a ir llevando conforme vamos profundizando la oración y haciéndola parte de nuestra vida, a dejar de lado un esquema. Y nos mostrará en el camino, en el proceso, uno ha ido aprendiendo pues nuevas formas de orar, a ir más allá en la oración, en el ejercicio de la oración personal, en el ejercicio de la oración, en el servicio, en el ministerio. El esquema es para ayudarnos a orar, no es la oración para tener un esquema. Entonces, lo importante es, apégate al Señor que rompe los esquemas. Ni te quedes tampoco con este criterio, que yo sé que con ustedes no pasa, pero hay gente que dice, es que siempre lo hemos hecho así. Es que yo siempre lo he hecho así. El siempre lo he hecho así nos cierra al espíritu de los hechos, al espíritu que hace nuevas todas las cosas. O sea, el esquema, si pudiéramos compararlo con algo, cuando estamos aprendiendo a orar, un esquema, un método, una forma, es como un bastón. Es como un bastón que sostiene, que ayuda a caminar. Es peligroso apegarnos al bastón y a la vez soltarlo antes de tiempo. El esquema ayuda al hábito, a la disciplina de la oración, nos lleva a aprender a orar, las formas de orar, el método, el esquema. Cuando ya tengas el hábito de oración, cuando ya el orar sea algo tan normal como el sentarte a comer, te darás cuenta que lo importante no es el esquema, sino que lo importante es estar con el Señor independientemente del cómo. Es estar con Él, con naturalidad como amigo. Cuando nosotros nos reunimos con nuestros amigos, pues con nuestros amigos nos relacionamos con naturalidad. Reímos, conversamos, escuchamos, bromeamos, conversamos algún tema, profundizamos algún tema, lloramos. Bueno, estando con Jesús es lo mismo. Estando con Jesús muchas veces somos movidos a alabarlo de entrada, desde el inicio. O somos movidos por el Espíritu a adorarlo, a cantarlo, a cantarle. O somos movidos a pedirle, a interceder, a orar en favor de los demás, a rendirnos, a escucharlo a través de su palabra, de la Sagrada Escritura, a contemplarlo, a mirarlo, a solo estar con Él. Somos movidos a
abrirnos quizás a los carismas del Espíritu Santo, al poder del Espíritu Santo en la misma oración personal, a orar en el Espíritu. Después hablaremos de esto en este taller, que es orar en el Espíritu. Entonces fíjense aquí que incluso les mencioné formas de oración, algunas formas de oración que vienen a ser elementales también en la oración personal diaria. ¿Mm? Por aquí hay algunos comentarios y voy a leer por acá dos comentarios que recientemente veía. Por ejemplo, dice Norberta, me gusta orar con una palabra, llevar a mi vida, dialogar con Jesús y en agradecimiento aquí, orar con la palabra. No soltar el esquema nos haría ser repetitivos al hablar con el Señor. No permitiríamos que el Espíritu Santo fluya, así es. Una consulta, ¿cómo debe ser la oración diaria personal en un matrimonio? ¿Los dos juntos o cada uno en su espacio? Creo que me parece que esta pregunta, no sé si fue acá o en otro taller que la respondí, pero bueno, en un matrimonio es elemental el matrimonio que ore juntos, orar juntos, o sea, es determinante, es importantísimo la oración en un matrimonio juntos. Y pareja que ora, el demonio no la devora, ¿no? Familia que ora unida, matrimonio que ora unido, pues permanece unido. Y por supuesto, también, pues son una sola carne. En el matrimonio están en esa unidad, pero también no dejan de ser cada uno persona. Y cada uno también no deja de necesitar su relación personal con Jesús. Y por supuesto que también el esposo, la esposa, puede cultivar su oración personal. O sea, van de la mano. ¿Qué opinas de la liturgia de las horas como esquema de oración? Excelente. La liturgia de las horas, maravillosa, riquísima. La oración, orar con la iglesia es la liturgia de las horas. ¿Escribirle a Jesús es orar? Pues claro, también, claro. Cada uno tiene que encontrar también, como dice un amigo, los códigos en los cuales Jesús te habla y tú sientes que te ayudan a entrar en intimidad con Jesús. Si a ti en muchos momentos te ayuda a escribir a Jesús para orar, escríbele, escríbele. La oración en un noviazgo, ¿qué elementos y enfoque debe llevar? Carlos Reyes. Bueno, la oración en un noviazgo, pues pedirle al Señor discernimiento, pedirle al Señor la pureza, la castidad, pedirle al Señor que les muestre su plan, eh, pedirle al Señor eh, pues la gracia de vivir un noviazgo con propósito, un noviazgo santo, eh, en esa dirección orar en el noviazgo. Cantar es orar, por supuesto, Jacqueline Robles, cantar es orar. Decía San Agustín que el que canta ora dos veces. El esquema es como los rodines de la bicicleta. Cuando aprendes, se quitan. Está muy bien el ejemplo, Ana Georgina. Muchas gracias. Uh-huh. ¿Cómo orar en un desierto espiritual, Marduk? Pues con perseverancia, orar, orar. Es que esa es la palabra, orar. Y precisamente cuando uno experimenta un desierto, una sequedad, una aridez espiritual, ahí es donde los métodos, las formas de orar nos ayudan. La liturgia de las horas, orar con un salmo, con los salmos, con la Sagrada Escritura, eh, algún método de oración eh, nos ayuda muchas veces en los momentos de desierto. Pero sobre todo permanecer fieles, orar, sientas o no sientas nada, seguir orando. El Señor sigue estando ahí. Por ejemplo, por supuesto, Carla Leandro, el rosario, una oración por excelencia, es una oración poderosa, es una oración maravillosa, rica. Leer oraciones es orar. Pues sí, digamos, este tipo de oraciones escritas, eh,
pues más que leerlas, es orarlas. Es orarlas. Eh, es, es orarlas, es hacerlas mías, como cuando tomo un salmo. Hacerlo mío. No lo leo, lo oro. Lo oro. O sea, es una lectura orante. Orando. Y claro que sí, también ayudan. Ayudan. ¿Mm? Precisamente aquí les menciono lo siguiente para ya ir llegando a una recta final en esta tercera sesión. Hablamos de tipos de oración, como la alabanza, que es enfocarnos en Él, proclamar su grandeza, su poder, sus maravillas. La adoración, que muy unida a la alabanza, pero sobre todo la adoración que es rendirnos a Él, reconocer su divinidad, que Él es el Señor, que sin Él no soy nada, es una presencia íntima, ser inundados, envueltos por su gloria, la adoración. Hablamos de tipos de oración. Bueno, la petición, el Señor nos invita a pedirle. Pídanme, dice el Señor. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pídanme para que su gozo sea colmado. San Juan 16:24. Al Señor le gusta dar. Por eso nos invita a, a pedirle. El silencio es una oración también. Escucharlo a Él, porque recuerden y anótenlo grande, la oración no es un monólogo, es un diálogo. La oración no es un monólogo, es un diálogo, y en un diálogo pues hablan dos, y por eso es importante escuchar al Señor. El silencio es oración, el silencio que escucha al Señor. Intercesión, orar en favor de los demás, eh, la oración donde le cantamos, como decían por acá, cantarle, la oración de protección, la oración de combate espiritual, donde le permitimos al Señor pelear nuestras batallas, fortalecernos, como dice Pablo en Efesios 6:10. Y cuando hablamos de combate espiritual, pues no se trata de ver al diablo en todo, ni de retar al diablo, ni estas cosas, sino hablamos de oración de combate espiritual, pues de ese combate de la fe, y donde el Señor está con nosotros, nos fortalece con la fuerza de su poder, como dice Efesios 6:10, le permitimos a Él pelear nuestras batallas, que Él venza, que Él triunfe en nosotros. Esa oración donde pedimos su protección, sí, de todo mal, donde pedimos su protección. Es oración donde simplemente lo contemplamos, nos sentimos mirados por Él y lo miramos. Fíjense lo que les he dicho. Les he dicho formas de oración que nos ayudan a guiarnos para aprender a orar en un esquema. En un esquema. En resumen, les he dicho 3 palabras claves. Número 1, tiempo. La frase clave, tu mejor tiempo para Él. Para que 2 personas se conozcan es necesario el tiempo, es necesario fijar un tiempo especial, día a día. Encuentra tu mejor tiempo para Él. Fíjalo en tu agenda, el momento, el tiempo a dedicar. Entre más tiempo con Él, más lo conoces. El mejor tiempo con Él es el momento en el cual estamos más abiertos y dispuestos a entregarnos y recibir de Él, a conectarnos con Jesús. La cita clave aquí es Mateo 26:40. Segunda palabra clave que les he dicho es lugar, tu lugar secreto. Tu lugar secreto. La segunda palabra clave, lugar. La oración personal diaria necesita ese lugar secreto. Para orar necesitamos un lugar secreto. Nuestro lugar secreto es un sitio que nos ayuda a tomar conciencia de su presencia. Nuestro lugar secreto nos ayuda a estar, pues, despiertos y atentos a la oración.
La cita clave aquí es San Mateo capítulo 6, versículo 6. Y la tercera palabra clave es a mi medida, esquema. Pueden poner esquema, a mi medida. Aquel que me ayuda a mi medida, con el ejemplo como si fueran los zapatos, ¿no? Ese esquema, esa forma que te ayude a caminar, a avanzar, a dar pasos en la vida de oración. Esquema. Un esquema es el que vamos a hacer Jesús y yo en este tiempo juntos. Encuentra tu esquema si lo necesitas. Que repito, debe ser como tus zapatos, a tu medida. El esquema es una ayuda, no una cadena. O sea, el esquema ayuda, pero se trata de no apegarse tanto a un esquema. El esquema es como un bastón. Cuando ya caminas, cuando ya logras caminar, andas sin él, lo sueltas. El esquema para orar, no orar para el esquema. Citas claves acá. Efesios capítulo 5, versículos 18 y 19. Efesios capítulo 5, versículos 18 y 19. Y Efesios capítulo 6, versículos 18 y 19. Ahí Pablo habla, por ejemplo, cuando se reúnan, habla de formas de oración. Canten, den gracias, alaben al Señor desde el corazón. Muy bien, gloria a Dios. Voy a mostrarles aquí un momento. ¿Logran ver en pantalla? Muy bien, este es el documento que les voy a enviar como resumen del tema de hoy, pero aquí quiero que vean algo importante para esta semana siguiente. Vamos a ver las 222 personas que aquí han sobrevivido, que aquí están, han perseverado. Algunos me han escrito que por diversas razones no podían conectarse hoy y demás, trabajo, incluso compromisos eclesiales, pero bueno, no hay problema. En el material que acá les voy a enviar, siempre como que los PDF que ya les he enviado, como un resumen, como un esquema, van a encontrar también pues un ejercicio sencillo en cada punto, pero aquí quiero mostrarles, cuando hablamos de esta parte de esquema, unas propuestas de ejercicio que nos ayudan a aprender a orar. Fíjense que es sencillo. Aquí van a encontrar las 3 palabras, ¿no? Las 3 palabras claves que hoy hemos conversado para la oración personal diaria: tiempo, lugar, esquema. El tiempo, lugar, no voy a repetir lo que ya he dicho, y esquema. Les puse aquí habrá un pequeño trabajito personal y practiquen la oración. Por ejemplo, aquí hay un esquema de 20 minutos. Fíjense ustedes, 20 minutos. Es solamente una propuesta. Tú puedes cambiar esto. Tú puedes cambiar esto. Y el orden de las cosas. ¿Eh? No tiene que ser así estrictamente, solo una idea. Pero fíjense, hermanos, así aprendemos a orar también. Cantos de alabanza, ven que dice aquí adoración, 5 minutos. Invocación al Espíritu Santo, 5 minutos. Una lectura bíblica y reflexión, 5 minutos. Peticiones, interceder, 5 minutos. Cuando te diste cuenta, oraste 30 minutos. Aquí vemos otro esquema, tú lo puedes ir aumentando de 30 minutos. Orar con un salmo, canto de alabanza y adoración, invocación al Espíritu Santo, lectura de un texto del Nuevo Testamento. Agradece al Señor, un agradecimiento que te habla, que actúa en tu vida. Invoca a María Santísima, intercede en favor de otros, 30 minutos. Cuando te das cuenta, oraste 45 minutos. Fíjense que yo hacía esto mucho al inicio, mis hermanos. Yo mismo antes de orar me sentaba con mi cuaderno y hacía un esquema de cómo iba a ser mi oración. Y así aprendí a orar. Yo ya no lo hago, porque llega un momento en que cuando creces en la oración, mis hermanos y hermanas, conforme vayas profundizando, porque estamos llamados a crecer en la vida espiritual,
conforme vayas creciendo, tu oración se va volviendo pues más natural, más espontánea, más libre en el espíritu, desde lo que ya aprendiste. ¿Sí me doy a entender? Desde lo que ya aprendiste. El Espíritu Santo utiliza en tu mente, en tu corazón, en tu interior, todo lo que también pues ya has aprendido, has estudiado, has profundizado. Y aquí encontrarán un esquema ya de 1 hora para los que quieran hacerlo de 1 hora. ¿Cuántos se animan a 1 hora? Aquí encontrarán este esquema de 1 hora, que es el de la hora milagrosa, el librito de Linda Schubert y el padre Robert de Grandis, la hora milagrosa, 5 secciones por tipo de oración. Como ven acá, en el material yo les pongo el círculo, la ruedita. Viene, por ejemplo, alabanza, canto al Señor, combate espiritual, que aquí me gusta decir protección, oración de protección, entrega, invocación al Espíritu Santo, arrepentimiento, es como pues pedirle al Señor perdón por nuestros pecados, examen de conciencia, perdón, pedir perdón a Dios, perdonar si alguien nos ha herido, nos ha ofendido en estos días, en este tiempo, a quien no hemos perdonado, o que el Señor nos mueva el corazón, si tenemos que pedir perdón a alguien, pues desde la oración, pues llenarnos de su amor, de su humildad para después pedirle perdón a esa persona. El perdón en todas sus direcciones. El perdón nos mantiene sanos en la vida espiritual. Amén. El perdón nos mantiene sanos en la vida espiritual. Y les anuncio desde ya, después vamos a abrir un cursito como este, un taller, una escuela que se va a llamar Escuela del Perdón. Escuela del Perdón. Va a tener varios niveles, hemos sentido hablar de ese tema, pero más adelante. Reflexión de las Escrituras, espera que el Señor te hable, es decir, escúchalo, intercesión, ora en favor de otros, peticiones, acción de gracias. Cuando tú te das cuenta, aquí dice 5 minutos por sección, pero no es que estrictamente tiene que ser así. Cuando tú te das cuenta, oraste 1 hora y media. Ya uno dejándose llevar por el Espíritu. Ven, entonces, para esto son los esquemas, para esto son los métodos, las formas. Este es un método, una forma, pues, bien práctico, bien sencillo, pero que ayuda bastante. El libro, La Hora Milagrosa, lo hemos pasado al chat, a los 2 grupos de WhatsApp de Escuela de Oración. Ahí está el grupo, ahí está el libro, perdón, en digital. Pueden descargarlo. Los que puedan imprimirlo, imprímanlo. Si no les gusta leer en digital, en realidad es un libro pequeño, no les va a salir tan caro, ¿verdad? La impresión. Y pues léanlo y hagan lo suyo para quien se identifique con él y sienta que le ayude. Así que, bueno, terminada la sesión, inmediatamente les enviaré el material. Gloria al Señor. ¿Qué les parece, mis hermanos? ¿Seguimos adelante? Hoy ya llegamos al final de esta tercera sesión. Nos quedan 5 sesiones más. ¿Cuántos van a perseverar hasta el final? ¿Cuántos van a llegar hasta el final? Bueno, gloria a Dios. Vamos a terminar esta sesión orando al Señor un momentito con un cantito de adoración, aprovechando a Rodrigo que está acá en esta noche. Vamos a tener también más adelante unos tiempos de oración fuertes. Hoy el Señor, bueno, hemos orado al inicio de esta sesión con un buen momento, con un buen tiempo, pero vienen 5 sesiones también muy, muy importantes. No se lo pierdan, donde vamos a ir profundizando. Vamos cada vez más hacia adentro, hacia la intimidad con Dios, donde se sana nuestra intimidad, donde nuestra identidad es restaurada, donde recibimos la libertad de los hijos de Dios. Oremos un momento.
quiero solamente hablar, yo quiero ser adorado. Que la ofrenda que te agrade sea mi vida. No quiero solamente hablar, yo quiero ser adorado. Quiero quedarme en tu presencia todo el día. No quiero solamente hablar, yo quiero ser adorado. Que la ofrenda que te agrade sea mi vida. No quiero solamente hablar, yo quiero ser adorado. Quiero quedarme en tu presencia todo el día, amándote más y más, buscando tu rostro, sirviéndote en santidad. Quiero llegar hasta tu trono, amándote más y más, buscando tu rostro, sirviéndote en santidad. Quiero llegar hasta tu trono, amándote más y más, buscando tu rostro, sirviéndote en santidad. Quiero llegar hasta tu trono. Digámosle al Señor, quiero estar en tu presencia siempre. Caminar en tu presencia. Vivir, moverme, existir en tu presencia, Señor. Porque para eso hemos sido llamados desde la eternidad, a la intimidad con Él, a la comunión con Él. Hemos sido elegidos para estar en su presencia, en el amor, dice San Pablo. Por eso dile una vez más: Señor, quiero caminar en tu presencia, inúndame con tu presencia, amo tu presencia. Que cada día tenga más hambre y sed de tu presencia. Quiero orar, adorar, alabar en espíritu y en verdad. Y yo te invito que ahora no solo escuches a Rodrigo cantando. Haz este canto oración y ora cantando. Y cantémosle juntos. Ahí donde estás, con libertad. Si quieres levantar las manos, levántalas. O sea, sé libre con el Señor. Y ora cantando y canta orando. Y digámosle al Señor: queremos ser adoradores. Que te agrade sea mi vida. No quiero solamente hablar, yo quiero ser adorador, adorado. Quedarme en tu presencia todo el día, quedarme en tu presencia todo el día. Quiero solamente hablar, yo quiero ser adorador, adorado. Quiero quedarme en tu presencia todo el día, quiero quedarme en tu presencia todo el día, amándote más y más, buscando tu rostro, sirviéndote en santidad, amándote más y más, buscando tu rostro,
sirviéndote en santidad. Quiero llegar hasta tu trono, amándote más y más, buscando tu rostro, sirviéndote en santidad. Quiero llegar hasta tu trono. Quiero adorarte más, quiero buscarte más, quiero adorarte más, mucho más. Quiero adorarte más, quiero buscarte más, quiero adorarte más.